tardes. Hoy continuamos con la tercera jornada del ciclo de conferencias organizado por el primer aniversario de la implementación de la oralidad civil en la Corte Superior de Justicia del Callao. En esta sesión tenemos la grata presencia de la señora doctora María Elena Guerra Cerrón, fiscal superior titular del Distrito Fiscal del Callao. También nos acompaña el doctor Sergio Butrón Santos, magistrado de nuestra Corte Superior de Justicia. Saludamos de igual manera a los participantes que nos acompañan el día de hoy a través de las redes sociales y a todos los presentes. En esta tercera fecha, como lo viene manifestado, la apertura una destacada magistrada, especialista en el tema. Me refiero a la doctora María Elena Guerra Cerrón, quien nos presenta el tema Medidas cautelares en el proceso civil. Previo a su disertación, voy a destacar los aspectos más relevantes de su hoja de vida. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Lomas de Zamora, en Buenos Aires. Y además tiene estudios de especialización en contratación moderna y responsabilidad civil en las universidades de Castilla-La Mancha y Salamanca en España. Además, es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de Lima en pre- y posgrado. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Peruano de Derecho Civil y del Instituto Peruano de Derecho Mercantil. Ha realizado el programa avanzado de Derecho Empresarial Español y de la Unión Europea en la Universidad de Navarra, España. Ha sido juez de la Corte Superior de Justicia de Lima y actualmente es fiscal superior titular del Distrito Fiscal del Callao. Damas y caballeros, vamos a recibir con mucha alegría a la doctora María Elena Guerra Cerrón, a quien le damos la bienvenida y nos presenta el tema Medidas cautelares en el proceso civil. Doctora Guerra, bienvenida y adelante. La Corte del Callao y nuestros usuarios de las redes sociales están muy atentos a su exposición. Adelante. Ok, muchas gracias, Gino Villafuerte. En primer lugar, mi saludo a la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, a la doctora Flor Guerrero Roldán, a quien no he tenido la oportunidad de felicitarla personalmente y lo hago por este medio. Mi saludo al doctor Sergio Buitrón, magistrado de la Corte Superior de Justicia del Callao, con el cual despacha la Fiscalía Superior Civil a mi cargo, precisamente. Muchas gracias a todos, gracias Gino, gracias Corte Superior de Justicia del Callao por invitarme. Es un honor porque soy prácticamente chalaca. He crecido y he vivido en la Perla Callao, por lo tanto mi corazón es chalaco. Muy bien, sin más preámbulo, porque tengo 55 minutos, voy a compartir una presentación que he elaborado en PowerPoint para poder realizar el desarrollo de esta exposición. Gino, ¿me confirmas, por favor, si todos tienen en la pantalla la presentación? Sí, se visualiza. Sí, excelente. Muy bien, entonces, adelante. En primer lugar, hay que ubicarnos en el contexto procesal. Las diferentes corrientes. Voy a comenzar con esta introducción, con este marco. Bien sabemos que existen dos modelos, dos marcos, dos concepciones, dos ideologías respecto a la forma en que un juez puede desarrollar o puede tramitar el proceso. Y estos son de común lo que escuchamos, la corriente garantista y la corriente publicista. No vamos a entrar en el detalle de las características de cada una, porque no es el tema de hoy, pero sí hay que destacar que la corriente que subyace a nuestro ordenamiento procesal civil y que subyace o sostiene facultades y atribuciones del juez de nuestro Poder Judicial es la corriente publicista, esta que ustedes ven en la imagen que tienen frente a ustedes. Ahora bien, esta corriente, o si quieren, concepción procesal publicista, los principios
que la conforman, las características que ésta tiene y todo lo que significa la corriente publicista recaen en la figura del juez director del proceso. Y este juez director del proceso tiene amplias facultades y amplias atribuciones. Atribuciones que se desarrollarían en un modelo o en sistema especial. En este caso particular, estas características, estos principios, ¿no es cierto?, del modelo publicista, están acorde o en armonía del modelo de la oralidad. Por lo tanto, no es una casualidad que se insista de alguna manera, que se insista académicamente, que cuando se habla del proceso civil y cuando se habla especialmente del Código Procesal Civil, tengamos que remitirnos al modelo oral. Y con esto desde ya marcamos o mejor dicho, ponemos énfasis en este aspecto. Nuestro proceso civil ha sido diseñado en el Código Procesal Civil, su estructura y todos aquellos detalles a partir del modelo y de la concepción publicista. Muy bien. Ahora, ¿dónde se garantiza o con qué concepción se garantiza más el debido proceso? Esa es una pregunta mal formulada. Y sí, he hecho esta pregunta adrede, porque no se puede decir, al menos desde mi punto de vista, que con el modelo de garantista se va a garantizar más el debido proceso, o con el modelo publicista se va a garantizar más el debido proceso. El debido proceso, en su concepción como derecho fundamental y como derecho humano, tiene que ser garantizado por cualquiera de las concepciones con las cuales se siga un proceso. Por lo tanto, un magistrado que de acuerdo a su ordenamiento procesal actúe de acuerdo a la concepción publicista, necesariamente tiene que garantizar el debido proceso. Obviamente, en el debate académico se suele cuestionar, ¿no es cierto?, o se suele señalar que con la corriente publicista se afecta el debido proceso o se afecta la constitución política. Bueno, hay que respetar los puntos de vista, pero lo que no hay que perder en el horizonte es que el debido proceso se va a garantizar en ambos casos. Por lo tanto, querer desdeñar nuestro proceso civil y el modelo oral porque no se garantiza el debido proceso, en realidad no se sustenta, no tiene ningún argumento jurídico. Muy bien, estamos en el marco de esta concepción publicista y ahora vamos a hablar de la tutela cautelar, que es el tema principal. Y para ello vamos a tener primero unas pinceladas de aspectos generales de la tutela cautelar, ya que es una jornada de actualización, ¿no? No solamente vamos a hablar del tema de la oralidad y cuál sería el trámite de las medidas cautelares dentro de este modelo oral. Veamos qué tenemos de actual respecto a las medidas cautelares. Bien, comencemos por esta frase histórica tradicional de Calamandrei, que la medida cautelar es un instrumento del instrumento. Seguro que muchos de ustedes ya conocen esta frase. Bien, como referencia para poder desmenuzar esta frase, estoy recurriendo a un sustento y al proyecto de ley que dio motivo a que se aprobara la ley 29384 en el año 2009, donde se modificaron varios artículos de nuestro Código Procesal Civil. ¿Y por qué lo hago? Bueno, podría citar a clásicos, podría citar expertos extranjeros o expertos nacionales, pero me pareció interesante usar este documento, que es un proyecto legislativo, para poder explicar algunos detalles. Fíjense, en primer lugar, instrumento del instrumento. Acá nos dicen en este documento que las medidas cautelares son instrumentos procesales. Claro que sí. ¿Instrumentos procesales de qué? Del proceso. Del gran instrumento, del instrumento con mayúscula. Instrumentos procesales que buscan estos instrumentos procesales. Buscan evitar que la demora natural del proceso o la realización de determinados hechos impidan o dificulten la satisfacción final de la pretensión. Muy bien, entonces, ¿para qué existen las medidas cautelares?
para neutralizar o para evitar una demora natural del proceso. La naturaleza del proceso viene con una posible demora. Claro está que depende de las circunstancias endógenas y exógenas, los procesos pueden tardar mucho tiempo. O sea, esa es una realidad, ¿no? Y la carga procesal y todos aquellos otros aspectos. Pero muy bien, tenemos un primer punto. Las medidas cautelares son instrumentos procesales que tienden a realizar o a satisfacer finalmente las pretensiones. Claro que sí. Y alguien me dirá, pero usted no está diciendo nada nuevo. Todos sabemos, de acuerdo al artículo 608, que esa es la finalidad de las medidas cautelares. Sí, y por eso lo he escrito acá, lo he transcrito. Dice, el juez competente, oportunidad y finalidad. La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva. Y esto tal vez lo sabemos de memoria, porque cada vez que nos preguntan o cada vez que hablamos de las medidas cautelares, decimos eso, garantizar la efectividad de la decisión final, garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva. Efectivamente, así es, pero nos falta otro elemento, o de repente nos falta otra dimensión que tenemos que destacar en esta importancia y finalidad de las medidas cautelares. Y regreso al documento que me sirve de referencia, en el cual se señala que las medidas cautelares vienen a ser o vienen a conformar aquello que se llama la función cautelar. Fíjense, otra manera de explicar las medidas cautelares. Dice que se trata de una función cautelar como una manifestación de la tutela jurisdiccional. Efectivamente, la tutela jurisdiccional tiene diferentes manifestaciones. Una de ellas es la función cautelar. Esta constituye una garantía de eficacia de la propia función jurisdiccional. Muy bien, en el comentario anterior hemos destacado la satisfacción de la pretensión. ¿La pretensión de quién? Del justiciable, del sujeto, ¿no es cierto?, que acude al órgano jurisdiccional. Y en esta segunda fase estamos destacando la legitimación propia de la función jurisdiccional. El hecho que cuando un juez decide, lo que aspira es que su decisión se ejecute y se cumpla. Un juez no decide, no realiza toda la labor jurisdiccional para que finalmente su decisión esté solamente en el papel y que no se materialice en un acto positivo, ¿verdad? Entonces, frente a estas dos miradas, lo que podemos destacar como idea fuerza en cuanto a importancia y finalidad de las medidas cautelares es una doble dimensión. Voy a hablar de la finalidad de las medidas cautelares, pero tengo que tener en mi horizonte que hay una doble dimensión de la finalidad. Una dimensión individual, repito, satisfacer la pretensión del justiciable, y una pretensión institucional desde el punto de vista funcional, realizar la función jurisdiccional. Esas son las dos dimensiones o las dos vertientes, si se quiere, en las cuales uno tiene que poner énfasis. Por eso, el interés de tener estos instrumentos procesales para poder realizar el proceso y realizar los derechos es de interés de ambas partes. Mejor dicho, de las partes justiciables y del sujeto juez, que es el encargado de llevar a cabo su función. Muy bien, entonces aquí tenemos las diferentes medidas cautelares que ustedes tienen regulado en nuestro Código Procesal Civil. Las medidas cautelares típicas, ¿no es cierto?, no las vamos a repetir. Tenemos 4 grupos del género medidas cautelares y tenemos la medida anticipada y la medida cautelar genérica. Esto que tienen frente a ustedes ha sido reconocido como un sistema de protección cautelar. Todas las disposiciones tendientes a obtener medidas cautelares, y así como las diferentes formas cautelares, se conocen como sistema de protección cautelar y son fundamentales para el poder realizar esa función jurisdiccional. Ahora bien, voy a regresar a esta diapositiva.
Fíjense en este sistema de protección cautelar. Todas las formas se denominan cautelares. Es más, por eso hablamos de la tutela cautelar. Incluso la medida genérica es una medida, disculpen, se pasa muy rápido esto, es una medida cautelar genérica. Todo lo que tenemos se denomina cautelar. Muy bien. Ahora, ¿qué significa cautelar? Cautelar es asegurar, ¿no es cierto? Es un aseguramiento, es algo precautorio. Entonces, ¿qué viene a la mente en este momento? Que el embargo ha sido una medida histórica, una medida tradicional, una medida que surgió bajo la forma de un embargo preventivo, porque una vez que se obtenía la decisión final, ese embargo preventivo, precautorio o de aseguramiento se iba a convertir en un embargo definitivo y pasaba a la ejecución forzada, al remate y todo eso. Muy bien, entonces la figura del embargo se asemeja a la figura cautelar, a la forma cautelar, porque busca el aseguramiento. Entonces, en principio, cada vez que uno hable de medida cautelar, lo que tiene que venir a la mente es que una medida cautelar busca un aseguramiento. Y efectivamente, fíjense, acá Adolfo Díaz Bautista escribió un interesante artículo del embargo ejecutivo en el proceso cognitorio romano. Desde Roma ya existía la figura del embargo preventivo y estaba vinculado a la cautelar. No había más formas cautelares. Hablar de cautelar y hablar de embargo preventivo, era lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que señala el profesor Alvarado Belloso? Comenta Alvarado Belloso a través de sus trabajos que como el embargo estaba vinculado a la figura de la medida cautelar, la armonía es perfecta, cautelar y embargo, todas las nuevas formas instrumentales que han ido apareciendo en el tiempo no adquirieron una denominación propia de acuerdo a sus características o de acuerdo a sus efectos. Se vino a llamar todas como cautelares, a pesar que todas no cumplían una función de aseguramiento. Entonces, aquí habría, según el profesor Alvarado Belloso, un problema terminológico que ha evitado, por decir así, que se distingan las diferentes formas y que de repente surgan otras formas distintas que pudieran cautelar mejor los derechos fundamentales, derechos humanos, derechos ordinarios relevantes, por supuesto. Entonces, si nosotros nos vamos a revisar nuestros artículos del Código Procesal Civil, nos vamos a dar cuenta que efectivamente en las medidas cautelares que tenemos en el Perú, a pesar que todas se llamen cautelares, no correspondería llamarlas cautelares a las temporales sobre el fondo, a las innovativas y a las de no innovar. No correspondería esa denominación. Y solamente habría una coincidencia perfecta entre cautelar, precautorio y aseguramiento en las medidas para futura ejecución forzada, que bien sabemos que todas consisten en embargos. Entonces, a lo que quiero llegar es que no todo lo que está regulado en nuestro Código Procesal Civil responde a una función cautelar. Tenemos también las funciones anticipativas. La función anticipativa como medida temporal sobre el fondo, ¿no es cierto?, que anticipa los efectos de la decisión final. Tenemos una función o efecto anticipativo con el restablecimiento de los estados o los derechos o con efecto conservativo, las llamadas innovativas y de no innovar. ¿Bien? En otras palabras, esto que acabo de señalar, que lo he comentado como un aspecto histórico, un problema terminológico, lo hemos comprobado, ¿no es cierto?, con las diferentes formas de medidas cautelares que están establecidas en el Código Procesal Civil, pretende ser ordenado en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil.
lo que antes hemos dicho es coherente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar el proyecto de reforma. El proyecto de reforma introduce un nuevo concepto. La tutela cautelar pasa a formar parte de la tutela provisional y junto a la tutela cautelar está la tutela anticipada. O sea que se elimina como género, se elimina la tutela cautelar y esta pasa a ser una especie junto a la anticipada de la tutela provisional. O sea, se aspira a ordenar esta forma, entre comillas, desordenada que tenemos en la regulación. Y por lo tanto, expresamente se señala en la exposición de motivos de este proyecto que la tutela cautelar tiene una función de aseguramiento y la tutela anticipada, como su nombre lo dice, tiene una función de anticipar, de satisfacer de manera anticipada algunos derechos. No sé si aquí exactamente. Esta es la resolución ministerial del 2018 que puso a conocimiento de todos nosotros el proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Y en la exposición de motivos, como les dije hace un momento, se señala tutela provisional, tutela cautelar y la tutela anticipada. Dos especies del género tutela provisional. Y como verán, repito, esto guarda perfecta armonía con esa distinción que hemos hecho de los diferentes efectos. Muy bien. Otro punto a resaltar. Según el profesor y magistrado Jorge Peirano, argentino, y lo voy a leer rápidamente, dice así: si algo caracteriza al proceso civil de hoy, es la poca paciencia de los justiciables. A diferencia de tiempos pasados, cuando resignadamente aguardaban el resultado del lento devenir de la maquinaria judicial. Hoy exigen ser reconfortados con resoluciones expeditas de sus expectativas. Bien, esta situación de la poca paciencia y de la necesidad de respuestas prontas, especialmente frente a derechos distintos, sin que ello signifique que estamos soslayando otros derechos, sino que hay algunos que requieren una atención prioritaria, ha llevado a que en la doctrina y en la legislación, en la praxis, en la jurisprudencia de otros países, hayan surgido dentro del grupo llamado tutela diferenciada contemporánea, como lo llama el profesor Juan Monroy, para distinguirla de la tutela diferenciada tradicional o conservativa, a que existan nuevas manifestaciones de tutela. En este caso, por ejemplo, tutela preventiva, tutela inhibitoria, medidas autosatisfactivas, tutela anticipatoria definitiva. Estas que estoy leyendo y señalando en este momento son nuevas formas que han aparecido en Brasil, en Argentina, en Colombia. Diferentes denominaciones, pero buscando siempre mejorar el servicio de justicia, dar una respuesta pronta cuando así lo ameritan los derechos. Nosotros no tenemos esta forma de tutela preventiva, tutela inhibitoria, medidas autosatisfactivas. No las tenemos porque en su mayoría son definitivas, o sea, no tienen el carácter instrumental, no tienen el carácter provisorio. Nosotros lo que tenemos es una tutela diferenciada, sí, pero tenemos la tutela cautelar. Siempre es provisional porque siempre depende de un proceso. Tenemos una tutela preventiva. En el Perú propiamente como tutela preventiva no lo tenemos, pero esta tutela preventiva en otros países puede ser instrumental o puede ser definitiva en vía de acción. La tutela inhibitoria nosotros la tenemos como medida cautelar, como medidas innovativas o medidas de no innovar, pero en otros países la tutela inhibitoria puede ser definitiva y la tutela anticipatoria también la tenemos, pero solo provisional. A la mano izquierda tenemos todas las manifestaciones de tutela, pero que son instrumentales, que tienen el carácter de provisional porque dependen de un proceso, mientras que a la mano derecha son nuevas manifestaciones
son nuevas manifestaciones que se vienen dando en otros países. En el Perú no tenemos ninguna de estas manifestaciones. Bueno, en el caso de la violencia de género e integrantes del grupo familiar, hay una figura que se trata de asimilar con las llamadas medidas autosatisfactivas, pero sin embargo, yo creo que no hay que confundirlas. Podemos vincular, sí, pero no decir que son medidas autosatisfactivas porque tienen su propia naturaleza, han sido creadas con características especiales y junto a ellas bien sabemos que tenemos también a las medidas cautelares. Entonces, estas formas que acabo de mencionar las vamos a conocer como tutela diferenciada contemporánea o también dentro del nuevo campo de la tutela de urgencia. ¿Las medidas cautelares son formas de tutela de urgencia? Sí lo son. ¿Las medidas cautelares son formas de tutela diferenciada contemporánea? Sí lo son, pero son instrumentales y son provisionales. Así se mantendrían, si es que se aprueba el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, sí, así se mantienen, porque de acuerdo a lo que se ha podido leer, la tutela provisional propuesta sigue teniendo un carácter instrumental. No se advierte de este proyecto de reforma que exista alguna medida preventiva, inhibitoria o autosatisfactiva o anticipatoria definitiva. En este lado, ¿no es cierto?, hay un giro de 180 grados. O sea, ¿por qué? Porque se ha variado, se ha modificado, se ha cambiado y se han introducido nuevas figuras. Y en este caso, como en el caso peruano, el giro es de 360 grados, porque si bien estamos en la búsqueda de mejorar, en el caso de las tutelas instrumentales, hemos regresado al mismo sitio. Por eso hago la diferencia entre 360 grados y 180 grados, porque el 180 grados no regresa al mismo sitio, 360 grados sí. Nosotros estamos en la fase de la búsqueda de mejorar estos instrumentos procesales, de mejorar las formas de respuesta, pero lo único que tenemos por ahora es la tutela cautelar o las medidas cautelares. Muy bien. Esa ha sido una pincelada general de algunos aspectos a tener en cuenta en relación a las medidas cautelares y a la tutela cautelar. Ahora bien, repitiendo la primera idea principal, subyace a nuestro ordenamiento procesal civil de 1993 la corriente, ¿no es cierto?, o el modelo publicista. Este es el que ha sido la inspiración y que lo podemos verificar en el título preliminar de nuestro Código Procesal Civil. Muy bien. Si se aprobara el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, si se aprobara ese proyecto, ¿habría un cambio considerable en la regulación del Código Procesal Civil? Mi respuesta es no, no habría un cambio considerable. ¿Y por qué dice usted eso? Si hemos revisado que hay bastantes innovaciones. Claro que sí, hay muchas innovaciones, se han introducido muchas figuras para actualizar nuestra regulación, por supuesto que sí. Se está ordenando la tutela provisional, se está ordenando la tutela cautelar y la tutela anticipada. Perfecto. Pero ¿a qué me refiero en que no hay un cambio trascendente? No lo hay. Fíjense por lo que voy a leer a continuación. El modelo procedimental por el que se apuesta es la oralidad. Les dije hace un momento que el modelo publicista armoniza con el modelo de la oralidad, porque en el modelo publicista se privilegia la oralidad, y se privilegia la oralidad por diferentes razones. Una de ellas es por los principios que la conforman, que son las directrices para la actuación del magistrado, del juez. Y no voy a repetir los principios porque han tenido una clase en el cual una abogada, una profesora ya les ha explicado en detalle cada uno de los principios. Y si no los recuerdan ahorita, es su deber revisar el título preliminar del Código Procesal Civil. Entonces, regreso a la idea.
El modelo procedimental por el que se apuesta, fíjense, es una apuesta, es la oralidad. Solo en la medida que dicho esquema procedimental sea adecuado para la realización de los derechos fundamentales. Para mí es trascendente este párrafo. Primero, porque se reafirma que el modelo oral es el modelo adecuado para el servicio de justicia, en lo que se refiere específicamente al proceso civil, que es la materia que en este caso nos ocupa. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda idea fuerza? Señores, el modelo oral no lo es todo. Pero ¿cómo? Usted acaba de decir que es esencial. Claro que sí, pero como bien lo dice acá, en la medida que sirva para la realización de los derechos fundamentales. Es el procedimiento idóneo, es el camino idóneo, es la manera de llevar a cabo tu proceso, tanto como juez justiciable o como abogado, para alcanzar la finalidad que debe tener todo proceso y toda función jurisdiccional. Pero no es la panacea, no lo es todo. Tendrás que hacer adecuaciones o tal vez tendrás que prescindir de la oralidad. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Si es que con ello vas a garantizar los derechos fundamentales. En otras palabras, estoy diciendo que no todo tiene que ser oral. Hay que ver, por eso es que ya existe el famoso case management o la gestión de casos, que también les han explicado en la clase anterior. Por eso que todo depende de la decisión y del compromiso del juez, de la manera como enfoque la forma de realizar su proceso, la gestión de su proceso, y podrá ir dosificando en qué casos amerita una oralidad total o en qué casos puede hacer adecuaciones. Eso es lo que interpreto de este párrafo que me parece muy interesante y que, repito, reafirma el modelo oral en los procesos civiles. Muy bien, entonces, nuestro proceso, que es el gran instrumento, en el marco de la oralidad, tiene suficientes fundamentos. Bastaría con repetir una vez más lo que tanto les he dicho. Nuestro ordenamiento procesal civil tiene sus raíces y sus bases en el modelo publicista y en el modelo oral. Eso sería más que suficiente para repetir. Pero como ha ocurrido que a raíz que se ha introducido un modelo de gestión, y se han dictado resoluciones administrativas para realizar esta gestión, ¿no es cierto?, dando pautas para la gestión, han surgido algunos académicos que dicen que se ha modificado la Constitución, que se ha modificado el Código Procesal Civil, en fin, son puntos de vista que les diré que lamentablemente para ellos no tienen asidero legal. Fíjense, la Corte Superior de Justicia del Callao está celebrando 1 año de la implementación de la oralidad civil. Ya tiene manifestaciones de buenas prácticas y viene realizando su trabajo. Entonces, seguir con el argumento de que se ha violado la Constitución, de que por resoluciones administrativas se ha modificado el Código Procesal Civil, que la oralidad no es un principio, en realidad pueden quedar en el debate académico, pero no contribuyen en nada, creo yo, a seguir construyendo este modelo de gestión. Entonces, no voy a desarrollar todos estos puntos, porque esto sería, si voy a retroceder 1 año y recién se va a realizar este nuevo modelo de gestión, sí valdría la pena hablarles del marco supranacional, marco constitucional, ley orgánica, legislación extranjera. En pocas palabras, lo que les digo es que todos los puntos que están señalados ahí sustentan y fortalecen la oralidad en el proceso civil peruano a partir del Código Procesal Civil, y que estas normas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que los he puesto a un lado porque son normas administrativas, no transgreden en nada la legislación, el marco de la legalidad.
lo que hacen es introducir pautas para desarrollar un modelo de gestión y para poder producir buenas prácticas. Tengo que ver el tiempo, no me vaya a exceder. Muy bien, lo dije hace un momento, la Corte Superior de Justicia del Callao ya tiene 1 año. Ahora bien, una recomendación como profesora, una recomendación como abogada, una recomendación como fiscal, como magistrada. Cada vez que ustedes reciban una charla sobre el modelo oral, van a escuchar diferentes enfoques, diferentes visiones de los profesores, de los especialistas. Procuren de ubicar en qué contexto se está desarrollando la charla. Porque fíjense, la oralidad puede ser explicada, puede ser sustentada o puede ser criticada o cuestionada desde diferentes enfoques. Por ejemplo, para que la que habla, la oralidad parte de ser un principio, pero no digo que solo sea un principio y ahí terminó el intercambio de ideas. Puede ser un principio, se puede explicar como derecho humano, lo pueden explicar como sistema, como modelo, como un tipo de proceso, como una técnica, como un esquema, como un método, como una regla. No importa la forma como se enfoque, pero hay que ubicarse en el contexto. Cuando un expositor está hablando, ¿a qué se está refiriendo con la oralidad? ¿Se está refiriendo a una técnica? Bueno, si se va a referir a una técnica, especialmente va a hablar a cómo debo desempeñarme en la audiencia, debo hablar bien, debo prepararme bien. Si me está hablando como derecho humano, seguro se está enfocando en el marco general de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos. Si me habla como un principio, seguramente se remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde expresamente se dice que la oralidad es un principio. Entonces, siempre es bueno ubicarse en el contexto para poder conversar o para poder entender mejor e intercambiar las ideas, porque no puede ser que yo hable, ¿no es cierto?, de la oralidad como principio y alguien quiera refutar ese punto de vista porque dice, no, es una técnica. Porque yo le diré, bueno, es un principio, pero no deja de ser una técnica. Hay diferentes momentos en los cuales la oralidad adquiere características propias y todas estas que están acá, todas estas visiones o todos los enfoques van a llevar a que nos demos cuenta que el modelo oral es precisamente un modelo idóneo. ¿Es el mejor? No puedo decir si es el mejor, digo que es un modelo idóneo y que está en línea con la Declaración Universal de los Derechos y las convenciones internacionales que brindan garantías judiciales en los procesos. Bien, voy a avanzar un poco más. Bueno, ya les dije hace un momento que el Poder Judicial no ha modificado nada, mucho menos la Constitución, mucho menos el Código Procesal Civil, la Ley Orgánica. Es un tema de gestión dentro del marco de la modernización de los estados, dentro del marco de la modernización de las administraciones y el llamado Estado eficiente. Se han introducido una serie de directivas. Y en el orden jurisdiccional, se ha introducido este equipo técnico para poder orientar una gestión de casos. En la Ley Orgánica del Poder Judicial, como principio procesal, se destaca la oralidad. Muy bien. La clase anterior tuvieron con una profesora, solo mencionó los artículos del Código Procesal Civil. Yo también solo los menciono, artículos 50 y artículo 51. Yo les pido para aquellos que todavía no se han involucrado mucho en este tema de actualidad del modelo de gestión de la oralidad en el proceso civil, que analicen estos 2 artículos y después de leerlos con detenimiento y concordarlos con los principios que están contenidos en el título preliminar del Código Procesal Civil, ustedes se pregunten si es que el juez no tiene facultades o si tiene prohibiciones de convocar a una audiencia preliminar. Si todo aquello que todavía se suele cuestionar
respecto a la actividad judicial en este modelo de la oralidad, si de verdad es inconstitucional, o si es que acaso del artículo 50, 51 y de la figura juez director del proceso dentro de un modelo publicista, no están sustentados todas las atribuciones y facultades que éste tiene, porque es su deber llevar hasta el final el proceso y lograr la realización de los derechos. Bueno, artículo 324, también formalidad de la Constitución. Y ya, disculpen que corra, finalmente vamos a llegar. Profesora o doctora Guerra, hasta ahora usted nos ha dado un panorama, primero, de algunas pinceladas actuales sobre la tutela cautelar, ha puesto énfasis muy rápido en el modelo oral en el proceso civil, pero estamos ansiosos de escuchar qué pasa con las medidas cautelares en el modelo oral del proceso civil. Muy bien, aquí vamos. Ahora vamos a hablar de este instrumento, del instrumento procesal. Respecto a este instrumento procesal, también podríamos hacer un recuento del marco supranacional, constitucional, ley orgánica, todo ello. Lo podemos hacer de igual manera. Sin embargo, necesitaríamos una hora para repetirlo. Pero todo lo antes señalado respecto al gran instrumento puede ser extensivo o sería extensivo a este instrumento procesal que es la medida cautelar. Pero vamos a ver si hay límites que los impone el propio Código Procesal Civil. Puedo aplicar la oralidad. El magistrado puede hacer uso del artículo 50, 51 como juez director del proceso, pero al parecer habría un límite en el propio Código Procesal Civil. Esto lo voy a saltar porque me interesa esta parte. Aplica el marco general del proceso civil con el modelo oral al dictado de las medidas cautelares. En el trámite, solicitud, ¿no es cierto? Solicitud, ingreso, calificación, verificación de los presupuestos cautelares, verosimilitud del derecho, el peligro en la demora procesal y para algunos la adecuación, la razonabilidad. ¿Aplica la oralidad? ¿Aplica la audiencia preliminar? ¿Hay alguna manera de traer este trámite al modelo oral? Veamos. Voy a comenzar con el Perú. Código Procesal Civil, proceso cautelar, o sea, todos le decimos proceso cautelar, pero en realidad no es un proceso cautelar, es un procedimiento cautelar. Nos confunde, doctora Guerra. Sí, bueno, un término teórico formal, pero en realidad es un procedimiento, porque el único proceso es el llamado principal. ¿Por qué le dicen proceso? Por el aspecto teleológico, por la importancia, por ser un instrumento del instrumento, hay que diferenciarlo de los demás incidentes, hay que diferenciarlo de otros procedimientos, por eso, entre comillas, hay que llamarlo proceso cautelar. Muy bien. Artículo 637. La solicitud cautelar es concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada. Ah, ya. Entonces, si es sin conocimiento de la parte afectada, no habría manera de convocar una audiencia para poder escuchar a las partes antes del dictado de la medida cautelar. El propio Código Procesal Civil establece una restricción que está señalada en el artículo 637. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Costa Rica, que también tienen el modelo oral en el proceso civil? En Costa Rica dice, como regla general, antes del dictado de una medida cautelar, se dará intervención a la parte contraria. Para tal efecto, recibida la solicitud, se convocará a las partes a una audiencia oral que se celebrará a la mayor brevedad posible de manera preferencial. Fíjense, en Costa Rica tienen el modelo oral y la regulación, los títulos del título preliminar o sus reglas generales contienen los mismos principios que en el Perú. Sin embargo, Costa Rica tiene una norma actual, tiene un ordenamiento procesal actual y por eso entiendo
que han oralizado todo el proceso y los procedimientos. En el caso de Uruguay es coetáneo al Código Procesal Civil y tienen el mismo texto. La solicitud cautelar igualmente es sin conocimiento de la otra parte y en este caso no puede haber audiencia. Pero en el proceso uruguayo, ¿siguen el modelo oral? Sí. Estos 4 países que están señalados en esta diapositiva tienen el modelo oral. Luego está Colombia. Colombia también tiene el modelo oral. Es tan joven o reciente como era de Costa Rica, pero ellos tienen, para los efectos del dictado de una medida cautelar, siguen el mismo trámite que el Perú y de Uruguay. En este caso dice, las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete. Entonces, en conclusión, ¿se podría oralizar el trámite para el dictado de medidas cautelares? No. Por más buena intención o por más espíritu innovador de mejorar el servicio de justicia, no se puede porque hay una prohibición expresa en el artículo 637, trámite de la medida. Muy bien. Esto lo voy a pasar. Ahora bien, pero entonces vayamos al segundo párrafo del artículo 637. Ya me quedan 5 minutos. Al segundo párrafo del artículo 637. El segundo párrafo del 637 dice, la formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida. De ampararse la oposición, bueno, el juez deja sin efecto la medida cautelar, en fin. Este segundo párrafo es la impugnación, ¿verdad? La impugnación de la medida cautelar que se ha dictado. Frente a ello, surgen algunas preguntas. ¿Dónde están las preguntas? Muy bien. La oposición, según este segundo párrafo del 637, y esto queda como tarea para que ustedes lean y analicen y reflexionen. La oposición necesariamente tiene que formularse por escrito. ¿Hay algo en el texto del artículo 637 que diga tiene que ser por escrito o podría formularse de manera oral? Y si es que se podría formular de manera oral, ¿en qué espacio podría realizarse? Y ahí viene otra pregunta. ¿Se podría formular una oposición en la audiencia preliminar? ¿Se podría formular una oposición si es que nos encontráramos del plazo, porque acá hay un plazo de 5 días? ¿Se podría formular esa oposición dentro de la audiencia preliminar y formularse de manera oral en ese acto? ¿Hay algo que lo podría impedir? Tercera pregunta. ¿Se podría convocar a una audiencia especial para resolver la oposición? Otra pregunta que se formula. ¿Creen ustedes que esto es posible? No lo van a encontrar escrito en el Código Procesal Civil. No va a estar escrito. Igual que no hay otros detalles, pero que corresponde realizar al juez como director del proceso y en base a todas las atribuciones que tiene por el modelo publicista. Entonces, la respuesta que yo les puedo dar es una lectura particular, un análisis, una interpretación a partir de todas las disposiciones que hay por el proceso, es que sí lo podría hacer. Y sí lo podría hacer con los mismos argumentos que se han señalado por los artículos 50 y 51. Esos mismos artículos que lo autorizan a convocar a la audiencia preliminar, a convocar a las partes y su calidad de director del proceso serían los mismos que resultarían aplicables para poder convocar a una audiencia especial para resolver la oposición, podría formular para poder recibir una oposición en la audiencia preliminar e incluso para resolverla en la misma audiencia. Esa es una lectura sistemática y armónica que se hace de los diferentes artículos. Ahora bien, esa famosa herramienta de la gestión de casos o el case management que sirve para identificar los casos complejos de los casos sencillos, no
en desmedro de decir este es mejor o más importante, no. Casos complejos que pueden demandar mayor tiempo, mayor análisis, y casos simples que pueden llevar incluso a un juzgamiento anticipado. Este mismo concepto, esta misma herramienta del case management puede servir para los efectos de determinar en qué casos, en qué medidas cautelares amerita convocar a una audiencia especial, en función a los artículos 50 y 51 del Código Procesal Civil. Esta parte que estoy señalando no está incorporada en protocolos, no está orientada en ninguna parte, porque ha surgido esa inquietud a raíz del conocimiento de los diferentes instrumentos de gestión que se van dando y los fundamentos del propio Código Procesal Civil. Muy bien, fíjense, 5 y 59, casi he cumplido con lo solicitado. Finalmente, dejo con esta cita del profesor Juan Monroy, que dice lo siguiente: si los miembros de otros poderes del Estado tienen atribuciones que no están normadas, no están escritas, a través de las cuales pueden desarrollar su actividad, resulta evidente que el juez, ejecutor de las actividades del poder más importante del Estado, tienen facultades tácitas o implícitas que le permiten asegurar el cumplimiento de su elevada función. En el Código Procesal Civil, los jueces tienen las atribuciones expresamente señaladas, como lo he dicho rápidamente hace un momento, y derivado de ello tienen muchas facultades y atribuciones implícitas que encuentran sustento en la propia Constitución política. Por lo tanto, magistrados, justiciables, personal de la Corte Superior de Justicia del Callao, solo queda seguir construyendo para que este modelo realmente sea eficaz y pueda estar al servicio de todos nosotros. Y si se puede ir incorporando algunas de estas ideas en las medidas cautelares, qué mejor. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Elena Guerra Cerrón, por su presentación. De repente, si alguno de nuestros magistrados que están acompañándonos en la sala desean formular alguna pregunta. Doctora, una pregunta. Muy buenas tardes. Habla el doctor Villegas León, Luis Alberto. De lo que he entendido es que cuando se trata de procesos cautelares, en un principio no se puede instrumentar la oralidad porque es inaudita parte, conforme al primer párrafo del artículo 637. Pero cuando al momento de formular la oposición a la otra parte, podría el juez, en base a los mismos argumentos del proceso principal, señalar una fecha para oralizar tanto la parte que se le concedió la medida cautelar como la afectada. Y ahí podría oralizarse y resolverse la medida cautelar convocando una audiencia. Podría ser una audiencia especial. ¿Ya? Entonces, ese creo que ese es el principio. Y eso también se podría hacer también para resolver otras incidencias que se dan en el proceso civil. Por ejemplo, desafectaciones. Una desafectación, en lugar que, como es el juez el director, corro traslado y señalo fecha para resolver una desafectación. Y otras incidencias que en lugar que normalmente eso lo resuelve el especialista y le pasa el proyecto, que el juez lo resuelva, por ejemplo, una desafectación. Y la última pregunta que tengo junto con esto es, si es que se oraliza, si optamos el juez por la oposición, que se convoca una audiencia, ya no cabría en este caso si el afectado con la medida cautelar formula una apelación antes, porque hay algunos criterios de dice que si formula apelación puede ser o oposición, pero no las dos a la vez. Entonces, si estamos en la oralidad, ya no cabría formular apelación para que lo vea superior, sino, señor, el recurso pertinente es la oposición e improcedente es su apelación. Más o menos por ahí van mis preguntas. Muchas gracias, doctor Villegas. A ver, lo primero, lo felicito y celebro por esa interpretación amplia que usted ha realizado respecto a la desafectación.
coincido con usted en que no tendríamos que limitarnos solamente al tema de, por decir, incidente o procedimiento cautelar. Yo considero que las facultades que tienen ustedes, los magistrados, como directores del proceso y en virtud del artículo 50, 51 y título preliminar, sí los autorizaría. Y qué mejor en los casos de desafectaciones. Entonces, mi primera opinión es, coincido totalmente con usted. Voy a comenzar por la última parte de su pregunta para contestar la segunda. No sé si coincidan conmigo o no, pero esta es mi lectura del 637. Mi lectura es que no es necesario oponerse para apelar. No es que primero me opongo y después, si no obtengo la respuesta que me satisface, voy a apelar. ¿Por qué no lo considero? Porque si yo me opongo de la decisión de la medida cautelar. Pero si yo apelo de la oposición, lo que estoy apelando es la decisión por la que se resuelve la oposición. No estoy apelando propiamente la decisión primigenia. Y además, el derecho de apelación es un derecho a la pluralidad de instancias, es un derecho fundamental que tiene una calidad de derecho humano. Ese es mi punto de vista. Ahora, si es que se opone y se oraliza la oposición, si no está conforme, sí, yo creo que no se le puede recortar su derecho de apelación. O sea, ¿cuál sería el argumento para decir ya no puedes apelar? Eso no podríamos establecerlo. No sé qué opina, doctor Villegas. Yo me refería, doctora, a la primera, antes de la oposición, en lugar, se concede la medida cautelar, por ejemplo, juez concede la medida cautelar a A en contra de B, y él en lugar de formular oposición, y estamos en un proceso de la oralidad, formula apelación de frente. Entonces, sí. Entonces, en ese supuesto, y estando que nosotros estamos oralizando el recurso y no ha formulado, el juez tendría que concederle en virtud de la primera instancia, o en todo caso decirle, rechazarle y decirle, sabe, el recurso pertinente era, o la defensa pertinente era la oposición, por lo tanto, improcedente tu apelación. En ese supuesto me refiero. Doctor Villegas, me reafirmo en lo que señalé hace un momento, no se tiene que oponer para apelar, esa es la interpretación que tengo yo. Okay. Y por lo tanto, si se dicta la medida cautelar y se apela de esa decisión, obviamente ya no va a haber oposición, no se tendría por qué rechazar. Esa es la lectura que tengo de estas formas de impugnación de las medidas cautelares. Correcto, doctora. Muchas gracias. A usted, doctor. ¿Algún otro magistrado desea formular alguna pregunta? Ya está esperando el doctor Rodríguez. Oh, muy bien. Agradecemos la disertación de la doctora María Elena Guerra Cerrón y vamos a despedirnos de ella con un aplauso virtual, esperando contar con su participación en próximas actividades académicas. Ok, muy amable. Gracias, muchas gracias, colegas. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy bien. A continuación, presentaremos el segundo tema de la jornada académica. Esta vez nos complace presentar al doctor Julio Rodríguez Rodríguez, quien nos presenta la ponencia Fortalezas y debilidades de la implementación del proceso oral en el sistema procesal civil peruano. Previamente, voy a destacar los aspectos más relevantes de su hoja de vida. Fue coordinador del primer módulo de la oralidad civil en la Corte de Lima. Además, es juez civil del primer módulo de la oralidad civil en la Corte de Lima. Ha escrito numerosos artículos sobre su especialidad y ha dictado conferencias en temas de oralidad civil en diferentes instituciones. Damas y caballeros, le vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Julio Rodríguez Rodríguez, cuyo tema es Fortalezas y debilidades de la implementación del proceso oral en el sistema procesal civil peruano.
Muy bien, bienvenido, doctor Rodríguez, y lo escuchamos. Adelante. Sí, buenas tardes con todos y les agradezco por la invitación. Creo que es muy bueno compartir experiencias, reflexiones sobre este tema que nos aboca de la oralidad, en que estamos inmersos ahora como un proyecto de la justicia civil. Aprovecho para saludar a la doctora Guerra Cerrón, que me ha antecedido como expositora. Disculpen, un momentito voy a poner mi ponencia para tener una guía nomás para compartir pantalla, si me permiten un minuto, ¿ya? A ver. Asimismo, se les recuerda a todos los participantes que se otorgarán los certificados cuando cumplan el 90% de la asistencia a este ciclo de charlas, que son seis fechas. Muchas gracias. Y de igual manera pueden formular sus preguntas a través de las redes sociales. Tercera jornada del ciclo de conferencias por el primer aniversario de la oralidad civil en la Corte Superior de Justicia del Callao. En esta tercera sesión hemos tenido, en primer lugar, la participación de la doctora María Elena Guerra Cerrón, fiscal superior titular del Distrito Fiscal del Callao, quien nos presentó el tema medidas cautelares en el proceso civil. A continuación nos va a acompañar el doctor Julio Rodríguez Rodríguez, cuyo tema de hoy es fortalezas y debilidades de la implementación del proceso oral en el sistema civil peruano. Lo dejamos con su presentación. A ver. ¿Ya? Pero no. ¿Sí se visualiza? ¿Me escucha? Sí, se le escucha y también se visualiza la exposición. Ah, ya. La exposición se visualiza, ¿no? Bueno, Sí. Bueno, entonces el tema que nos aboca, como dijimos, es las fortalezas y debilidades de la implementación de la oralidad. Antes de eso, yo quisiera hacer una introducción, porque obviamente tenemos que situarnos en contexto, ¿no? En realidad, la oralidad es un método de gestión del proceso, ¿no? En que se privilegia, como sabemos, la audiencia como centro de actuación y definición más importante de las causas, es decir, cambia el centro de gravedad de los procesos y permite al juez una inmediación e inmediatez, aprovechando la mayor y mejor calidad de la información en que puede proveerse en audiencias, ¿no? En realidad, es importante tener presente esto porque gestión del proceso en oralidad no es igual a litigación oral, ¿no? Porque a veces pensamos que ya, bueno, oralidad es audiencias, litigación oral, pero no. Además de eso, la litigación oral, la oralidad no funciona por sí sola en automático, funciona teniendo un sustento, ¿no? De bases, digamos, materiales que le den respaldo, ¿no? Para que pueda funcionar. Entonces, por eso es que la oralidad, no hay que confundirnos en pensar, ¿no? Que funciona por sí sola, ¿no? Es un método de gestión del proceso que va más allá de la litigación oral. Por eso es que va, digamos, en paquete, ¿no? O sea, para que haya audiencias tiene que haber un funcionamiento corporativo, tiene que haber buenas prácticas, tiene que haber tecnología adecuada a este modelo, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los fines de la oralidad?
son la transparencia, ¿no? Dirigido a ganar legitimidad, digamos, porque la excesiva escrituralidad nos da la imagen de llevar a cabo un proceso medio secreto, digamos, por cuanto está bien, las partes participan, hay contradictorios, hay ciertas garantías como todo proceso, pero no hay esa transparencia, esa publicidad que realmente debe haber para que las causas estén a la vista, digamos, no solo de los abogados, sino más que todo de los justiciables, ¿no? Entonces, la justicia, la administración de justicia gana en legitimidad cuando hay un proceso que es visible, ¿no? Entonces, el justiciable mismo, y les digo por la experiencia que estamos ganando ahora en oralidad, se nota que acepta esa nueva realidad, ¿no? En que ve al juez, ve la confrontación en audiencia, ve el desarrollo realmente de sus causas, y eso es muy bueno realmente. Muy aparte de eso está pues el tema de la eficiencia y la eficacia dirigido a lograr una tutela efectiva, ¿no? Es decir, que haya procesos céleres, que haya un buen producto en calidad y en celeridad en general en cuanto a la resolución de los casos, ¿no? Ahora, no se pretende una oralidad absoluta, ¿no? O sea, como si bien se ha dicho, los procesos tienen su lado, siguen teniendo su lado de escrituralidad, pero también están los medios orales, ¿no? Entonces, son complementarios, ¿no? Ya no tenemos que preocuparnos, eso sí, del expediente como lo único que hay en el proceso para documentarlo, ¿no? Tenemos, además, por ejemplo, documentación de lo que se actúa oralmente en audiencias, ¿no? A través del sistema de video, la misma digitalización de los expedientes, incluso con miras a un expediente futuro electrónico que ya está en camino también, nos hace ver de que ya no debemos centrarnos solo en el expediente, porque no es lo que da, digamos, la celeridad y la garantía de un conocimiento profundo de los procesos, ¿no? No digamos que es algo que no sirva, que hay que desecharlo, no, para nada. También tiene su importancia, pero debemos ser conscientes de que hay que compartir estos dos medios y que predomine en este modelo la oralidad, ¿no? Como documentación incluso de los procesos, como medio de los procesos, ¿no? Ahora, no es algo nuevo. La oralidad, como reflexión podemos decir, o sea, es algo que ya está demostrado que es bueno. O sea, ahí como dice, incluso desde 1988 en el ámbito latinoamericano, digamos, el Código Procesal del Modelo para Iberoamérica, si lo analizamos el documento, vemos que ya se habla directamente de implantar el proceso oral como solución más eficaz para la gestión de los procesos. Y eso hace 30, 40 años cuando no había los medios tecnológicos que hay ahora, ¿no? Ahora, en muchos países se aplica con éxito y, por ejemplo, en España incluso es una garantía constitucional, ¿no? Entonces, ahora, eso no significa, como bien dice ahí, no es la panacea, ¿no? Hay que construir el modelo de gestión que lo sustente. Como ya he dicho, no es equivalente a litigación oral, requiere un respaldo, reitero, y será exitoso en la medida que logremos mejorar la gestión de los procesos, y por eso debe tener una sustentabilidad que se reseñará más adelante. Ahora, tener presente que la oralidad como método de gestión en los procesos civiles se está introduciendo en el caso peruano de una manera paulatina, pero no de la misma manera o con la misma intensidad. Eso lo vivimos nosotros mismos, comparando, ¿no?, los proyectos de implantación de la oralidad que están habiendo en las distintas cortes del país. Vemos que dependiendo de los recursos, de las características, de la, digamos, digamos, de las cargas procesales, de la especialidad, de la extensión que tenga la especialidad, etcétera, etcétera. Hay varios elementos. Se diseña un proyecto y se está implantando, ¿no? Se ha tomado esa política por el Consejo Ejecutivo. No vamos a discutir si no es lo más adecuado, porque tenemos que ser positivos, ¿no? Pero sí ser conscientes de que no podemos compararnos, ¿no? Mucho porque en algunos lados estamos aplicando de acuerdo a nuestras características de una forma o de otra. Lo importante es que
se generalice el modelo y consolidarlo, ¿no? De manera óptima, una mejoría continua, la implantación no es instantánea, tiene que ir poco a poco con los recursos, pero con la convicción de que esto tiene y va a funcionar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Lima, nosotros estamos en un módulo corporativo de oralidad, que es 1/3 de los juzgados de Lima, somos 8, 6 son de trámite y 2 de ejecución. Y tenemos esa ventaja, digamos, quizás la desventaja, la única gran desventaja que tenemos es que hemos mantenido el rezago, que le llamamos a la liquidación de procesos antiguos, ¿no? Que está en paralelo, ¿no? Eso no es lo más ideal, digamos, pero se está haciendo, ¿no? Porque eso es lo que nos ha dado los recursos. No podemos quejarnos además, porque encima, como ventaja tenemos, por ejemplo, que nos han puesto un módulo corporativo con diseño exprofeso para el modelo. O sea, hay cosas positivas en contrapeso a algunas cosas que no se pudieron hacer. Quizás en el caso del Callao están un poquito más en desventaja porque algunas cosas no se han todavía, por falta de recursos, instalado, ¿no? Como por ejemplo un juzgado de ejecución exclusivo, que sería ideal y que seguro que más adelante van a tener, ¿no? Porque es importante especializar, ¿no? La ejecución, ¿no? De dividir el trabajo en ese sentido. Después, es un modelo en construcción, como digo, ¿no? No solo requiere condiciones materiales, sino incluso inmateriales, de cultura y capacitación profesional de los actores permanente, ¿no? Y convicción, ¿no? Porque, ¿qué pasa? De que esa es una gran barrera, digamos, que tenemos que ir venciendo porque nosotros mismos a veces frenamos los avances porque no tenemos esa, digamos, cultura de trabajo, de cambio, ¿no? Como autocrítica tenemos que decirlo, ¿no? Todos nosotros en mayor o menor medida a veces no estamos, digamos, llanos a este tipo de cambios, ¿no? Pero estamos en el imperativo de tener que hacer el cambio porque se impone, ¿no? Y ahora con lo que ha pasado, con esta situación sanitaria que ha, digamos, acelerado el proceso de modernización tecnológico y se demuestra, ¿no? De esta necesidad imperiosa de avanzar, ¿no? Entonces, si hay falencias, que las hay, de recursos, de diseño, de avance en general, tendrán que irse superando, ¿no? Entonces, ahora, antes de pasar propiamente al tema, otro punto que es importante considerar son las herramientas que dan sustentabilidad a la oralidad, ¿no? Lo que decía, ¿no? La oralidad no funciona solo, la litigación oral es muy buena, pero es solamente la cara visible del modelo, ¿no? Es lo estelar del modelo, ¿no? O sea, las audiencias en vez de los expedientes como centro de gravedad del proceso, ¿no? Está bien, eso tiene que ser así, eso es lo más importante, ¿no? Que todo el conflicto se oriente a centralizarlo en el escenario de la audiencia, ¿no? Para un conocimiento profundo de los procesos y poder resolverlo con inmediatez y con mayores elementos, ¿no? Eso es indiscutible, pero ¿eso de dónde sale? Lo más importante, tiene que ir acompañado de respaldo, ahora sí, porque ha habido otras experiencias, con una verdadera corporativización y especialización. Si no, no funciona. Con separación de área administrativa y jurisdiccional, que realmente se haga. De la noche a la mañana no se ha hecho todavía en ninguna parte, pero se está procurando, ¿no? Esa es la gran batalla que estamos librando. El trámite y la ejecución también tienen que ir por separado. La ejecución es importantísima. Es quizás más importante porque es la tutela jurisdiccional en la parte de la eficacia, o sea, al final, lo más importante. O sea, no serviría de nada los procesos si la ejecución no funciona pero tiene que haber un juzgado ejecutor especializado que realmente funcione. Y otras áreas de gestión jurisdiccional, como por ejemplo en el caso nuestro, les comento cómo funcionamos, hay un área de calificadores en pool exclusiva, nosotros particularmente tenemos 5 calificadores para todo el módulo, hay un área de trámite de oralidad en el caso nuestro, y hay el tema de las audiencias, que es lo más importante del modelo, se maneja en despacho. A despacho se le ha quitado un montón de tareas para darle mayor espacio, tiempo y tranquilidad de poder ver y resolver casos, ¿no? Esa es la idea del modelo.
Entonces, eso no digo que esté funcionando a la perfección, pero nos estamos abriendo camino, ¿no? Cada vez mejor nos abrimos ese espacio, ¿no? Y es lógico, ¿no? Porque si veíamos ejecución y ahora se ve en otros juzgados, veíamos directamente las calificaciones en despacho con nuestro asistente y ahora eso hay especialistas que nos dan cuenta. Es distinto, ¿no? El trámite, tiene que haber especialistas, no lo están haciendo muy bien, digamos, pero se trata de ir mejorando y la idea es que eso funcione muy bien. El trámite de oralidad está para cuidar el debido proceso, evitar las maniobras dilatorias, cultivar buenas prácticas. Entonces, eso con miras a que en despacho, que además, por ejemplo, no atiende al público, no gestiona el retardo directamente, eso lo gestiona la oficina judicial, mal que bien lo hace, y también es otro punto muy importante, pero hay esa corporativización que se está construyendo y especialización, ¿no? Que es muy positiva. Otra cosa que da respaldo a la oralidad y sin la cual no funcionaría bien es la tecnología, ¿no? Las nuevas tecnologías, porque, digamos, de nada serviría que nos den una gran autopista si nos dan una carcocha, ¿no? Necesitamos un Ferrari en una autopista, no una carcocha. Entonces, aprovechando que los avances tecnológicos se están acelerando, es evidente que cada vez más, sin darnos casi cuenta, van incorporándose nuevas, y ahora a la fuerza se han incorporado, ustedes lo han visto. Nosotros ahora estamos haciendo, de la noche a la mañana sin pensar, estamos involucrados, como saben, y ustedes también deben estarlo en las audiencias virtuales, hay una mesa de partes electrónica, hay el sistema de audio y video que documenta las audiencias, la notificación electrónica, tantas herramientas que hay tecnológicas que coadyuvan, digamos, a dar respaldo a un proceso moderno como de oralidad, ¿no? Entonces, en general, la digitalización, ¿no? Que documenta también los procesos, ¿no? El trabajo virtual remoto en el sistema, todas esas cosas, ¿no? Que nos están ayudando. Ahora, la gestión jurisdiccional, el juez tiene con esa claridad, orden, digamos, que gana el modelo, tiene la posibilidad, ¿no? O sea, no es también que por arte de magia, de hacer una mejor gestión jurisdiccional. O sea, el juez está muy abocado, esa es la idea, ¿no? La ideal, que no estamos muy lejos de cumplirla, no estamos a medio camino, digamos, con sinceridad, pero estamos, por lo menos, ya no estamos en medio del desorden, viendo todo con amplitud y nada bien, ¿no? Atención al público, ejecución, temas administrativos, mil cosas. Despacho insulso que no tiene ningún sentido, dándole vueltas a los expedientes. Estamos en posibilidad de hacer una mejor gestión, o sea, el control de la gestión. Y así podemos hacer realmente, le digo, no soy muy idealista en eso, yo me doy cuenta, ¿no? Una mejor gestión temprana, digamos, de los procesos, porque desde la calificación ya tenemos mejor alcance, porque tenemos un pool de calificadores que está trabajando con las pautas que les damos y con la especialización que ellos van ganando, y tenemos un mejor control y sobre todo uniformizado a nivel de los jueces del módulo, claro, diferenciando los casos, ¿no? El case management es gestionar caso por caso, ¿no? De acuerdo a la situación de cada caso y no hacerlo todo igual, ¿no? Los sumarísimos de los conocimientos que estaban caminando de la misma manera cuando no puede ser, ¿no? Porque son distintos. Entonces, hay más orden, realmente lo hay, pero claro, hay mucho por avanzar, también no es que todo está a la perfección, ¿no? Pero más o menos se abre un horizonte ahí muy interesante, muy positivo, yo creo, ¿no? A futuro, para ir perfeccionando eso. Y el juez se concentra mucho se puede concentrar, digo, ya no es muy idealista, en analizar y resolver los casos, preparar las audiencias, sentenciar, o sea, lo que le toca al juez, ¿no? En los países que tenemos que emular porque son referentes, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, el juez se dedica a lo suyo, no está viendo si se devolvió un expediente o que le reclamen que no aparece un expediente, cosas que o no se notificó y el juez es el responsable, etcétera, 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 cosas sin sentido, que no es por eludir responsabilidades, sino que no es la forma más avanzada
de gestionar los procesos, ¿no? Yo les comento, el año 2007 en Trujillo hubo un congreso de jueces, me acuerdo, y fue el gerente general del Poder Judicial de Chile, y ya en ese tiempo nos comentaba, Chile, que es un referente en Latinoamérica, pero es importante tener presente, ya nos comentaba de la oficina judicial, que es la que apoyaba a los juzgados, que los juzgados no veían nada administrativo, que las audiencias, las partes judiciales y todo lo administrativo se gestionaba muy bien a nivel de oficinas administrativas de apoyo a los jueces. Los jueces solo se preocupaban de sus audiencias, de resolver los casos, una maravilla, ¿no? Ese 2007, no sé desde cuándo funciona así, no creo que funcione a la perfección, pero nos lleva ventaja, ¿no? Y así en los países avanzados tenemos que emular esas cosas, ¿no? No podemos estar de una forma, digamos, anticuada, de seguir responsabilizando al juez de todo y cuando el juez debe estar abocado a cosas más importantes, ¿no? Es un desperdicio realmente que incluso las oficinas internas de control, hasta la fiscalía y todo nos persigan por temas que no deberían correspondernos directamente. Y es lamentable también que hasta la ley de carrera judicial haya consagrado algunos rezagos de esas cosas, como que nosotros tenemos que controlar al personal o somos responsables directos de que los procesos avancen, etcétera. Pero bueno, no es totalmente negativo, pero digamos, a veces se toma mal eso como un rezago para dar responsabilidades al juez que son excesivas, ¿no? Ahora, porque son temas de gestión, ¿no? Que se deben gestionar de apoyo al juez, no para perseguir al juez. Como complemento, en la gestión jurisdiccional se van generando e institucionalizando buenas prácticas. Ese es otro elemento que da sustento a la oralidad. Las buenas prácticas se van implementando. Después hay un marco normativo, claro, va a ser mejor cuando haya código procesal civil, que está en proyecto, pero como ya se ha dicho bastante, y bueno, podemos conversarlo, el mismo código nos da las herramientas para gestionar la oralidad. Además, en el caso de los proyectos de oralidad, tenemos nuestro reglamento, nuestra actuación, etc. Entonces, eso a la sustentabilidad del modelo, ¿no? Simplemente de lo mejor todas las funciones, de todo. Ahora, se requiere de recursos humanos, de infraestructura y logística adecuados, obviamente, cada vez mejores, la capacitación, la actualización, como ya se ha dicho, y lo importante, todas estas medidas que se acaban de reseñar se orientan al logro de una mejor gestión de los procesos y tiene además el efecto de proveer al juez de más tiempo, espacio y tranquilidad para estudiar casos, preparar audiencias y resolver. Entonces, ahora sí entro de lleno a lo que es el motivo, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Me están escuchando, no? Sí se escucha. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Ah, ya. Ya, disculpen, porque yo estoy acá a la velocidad, por lo menos que vean la pantalla, no creo que no estoy apareciendo, pero bueno, lo importante es que vaya diciendo ya después cerramos esto y para conversar. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas? Ya para hablar de las fortalezas y debilidades, ¿no? El balance, digamos, de cómo estamos, no sé si soy muy idealista, muy positivo, pero también estamos para reconocer las debilidades, ¿no? Y los riesgos y todas estas cosas, ¿no? Ahora, en lo que es fortalezas yo veo lo que dije, claridad en delimitación y funciones de funciones y responsabilidades, no es perfecto, pero ahora, a diferencia de antes, eso ya se ha consagrado mejor, hay un reglamento de que establece funciones bien delimitadas, entonces es difícil rehuir a la responsabilidad y que no se sepa a quién corresponde las funciones del modelo, ¿no? Ahora, otro punto, la especialización genera mejores posibilidades de eficiencia y eficacia. Claro, se está verificando, algo que le digo con sinceridad, se está verificando, es que al delimitarse estas funciones, especializarse sobre todo al personal, gana en aptitud, ¿no? Para ir mejorando continuamente. Lo que es calificación de demandas es importantísimo. O sea, incluso yo noto que los que trabajan en esa área se sienten muy satisfechos porque ven
la importancia de su trabajo y de su desarrollo profesional, ¿no? Porque imagínense en civil, que es tan rico, ven todas las materias, la puerta de entrada a los procesos. Entonces, no es que estén encerrados en una sola cosa, como se pudiera pensar. Es importante, es una labor muy importante el estar ahí en un tipo de trabajo. Claro, sería bueno ir rotando también al personal después, ¿no? Pero es una labor que permite ir ganando, digamos, eficiencia y por parte de nuestra predictibilidad. A nivel de jueces, hemos dado, por ejemplo, en el caso de Lima, pautas para la calificación de las demandas, por escrito incluso, y permanentemente en comité de jueces, a solicitud de los especialistas del área, aprobamos, digamos, criterios, ¿no?, que ellos deben tener en cuenta, referencias, en base a consultas o lo que nosotros mismos consideramos, ¿no? Y eso ayuda a ir, sobre todo, uniformizando, ¿no? Para que no haya sorpresa de que uno piense así, por lo menos a nivel del módulo, somos 6 jueces, eso ayuda. Eso en el área de calificación, el área de trámite, como les decía, para ganar buenas prácticas, debido proceso, cuidar, desalentar conductas dilatorias, malintencionadas, actuaciones, digamos, inútiles. Nosotros como jueces tenemos esa posibilidad de controlar, digamos, mejor, ¿no? Porque como es un área específica o sea, no nos pueden los especialistas, es más difícil que los especialistas del área no gestionen de esa manera los procesos. También hay rezago de lo mismo de siempre, darle vuelta a las cosas, de tramitar con la lógica del expediente como centro del proceso, etcétera, pero aún así hay tendencia a mejorar porque es lógico que es más visible, digamos, sabiendo de que estamos preparando las causas para audiencias, que no permitir, digamos, conductas dilatorias o de mala fe, ¿no? Entonces, me parece que la especialización genera mejores posibilidades de eficiencia y eficacia, y en cuanto al despacho del juez, tiende a haber, esto es muy importante, y es quizás en mi modesta opinión, es el centro del modelo. El despacho del juez tiende a haber un trabajo más enfocado en la eficiente realización de audiencias y resolución de casos, incluyendo el trabajo de preaudiencias. El trabajo de preaudiencias es el corazón del modelo, ese es mi criterio, porque solamente va a haber un marco de audiencia importante para extraer más información, para conducir bien la audiencia, para resolver el caso con inmediación e inmediatez. Eso que nos parece muy idealista se hace muy cercano en la medida que el juez haga un buen trabajo de preaudiencia. Es decir, eso que hacemos generalmente en el modelo de escrituralidad, al final, cuando ya vamos a sentenciar, y ahí es donde nos damos cuenta que nos faltan pruebas o no se ha cumplido bien el debido proceso, cosas de ese tipo, o recién conocemos el proceso y lo resolvemos, ¿no? Pero a veces decimos, uy, hubiera querido aclarar esta situación, pero no, acá es anteponer eso y estudiar los casos antes de las audiencias, ir preparado a las audiencias. Entonces, anteriormente ha fracasado el modelo porque eso no se hizo, pero no se hizo no porque los jueces sean malos, sean por dejadez, por desidia. No, es porque no se dieron las bases materiales para que el juez se dedique a eso. Porque si al juez le dices, oye, igualito, sigue despachando 200 expedientes con decretos, tienes que atender al público mañana, tarde y noche, además, mira, el tema administrativo es tu responsabilidad, tú ves todo ves tú, lo administrativo, y no hay nada, y aparte ves las audiencias. Entonces, ¿cómo el juez va a llegar preparado? Entonces, lo que sucedía, en honor a la verdad, es que nosotros en el modelo tradicional tendemos, y lo digo en el caso nuestro porque todavía tenemos rezago y todavía estamos en esa lucha, ¿no? De no tener suficiente espacio, pero en honor a la verdad tenemos más espacio, porque nos han quitado labores, porque nos están creando las condiciones materiales para hacer un buen trabajo. Eso todavía no es perfecto, repito, pero en la medida que nosotros, por ejemplo, a mí, un día determinado, yo tengo 4 audiencias, por decirlo, en una mañana. Esos 4 expedientes yo el día anterior los he estudiado a fondo.
Si no los he estudiado a fondo y llego a medias o sin saber nada, olvídense, ya fracasó la audiencia, fracasó todo, por más habilidad que tengamos. Entonces, hay que llegar bien preparado a las audiencias, porque si llegamos bien preparados, eso se va a mejorar todavía en audiencia más, porque vamos a poder, como ya estamos con todo el conocimiento del proceso en el aspecto fáctico, probatorio, de argumentación, etcétera, vamos a poder captar más información que necesitan. Y otra cosa importantísima, creando ese tipo de escenario de una litigación oral rica, digamos, seria y definitoria de los procesos, que cuando los abogados, los justiciables saben que ese es el momento, la audiencia, que los abogados van más preparados. Y eso nos ayuda a nosotros, porque definitivamente eso es básico. Por eso digo, el juez va bien preparado a las audiencias, los abogados van bien preparados porque saben que tienen que convencer al juez con argumentos y que ese es el momento y está demostrado que los procesos se van a resolver con inmediatez. Entonces ya el proceso oral funciona mucho mejor. Ahora, se están generando las condiciones materiales para ello. La clave más importante del modelo está en permitirle al juez entonces realizar un trabajo de preaudiencia, tener una alta preparación, que las partes den los argumentos y pruebas. Ahora, el trabajo de preaudiencia, que es, como le digo, es medular, no es solamente conocer los procesos, le digo con sinceridad, es también tener una estrategia ya. No es prejuzgar el ir ya con una estructura de posibilidades de solución. Una puede ser, es un caso de derechos disponibles y hay posibilidades como pronóstico de conciliación. Entonces ya uno va con esa posibilidad. El tema del saneamiento, si hay excepciones o no las hay, no es que al paso tenemos que hacer las cosas, sino ya tener estructurado esa posibilidad, o aún no hubiera excepciones, etcétera, en cuanto a cuestionamientos a la relación procesal, saber por dónde va a transcurrir como pronóstico al menos, no es prejuzgamiento, es legítimo que el juez tenga un pronóstico de lo que puede pasar en audiencia, y entonces, o sea, establecer contextos, ¿no? O sea, puede ser de posibilidades de conciliación, de que hay contradicción muy frontal y que va a tener vamos a tener que concentrarnos en el tema probatorio, ¿no? Del saneamiento y actuación probatoria, etcétera, ¿no? En los procesos abreviados, que hay audiencia preliminar, etcétera. Entonces, ir con pronósticos y escenarios y estrategias de solución, ¿no? Es bien trabajoso, en verdad, la oralidad en ese sentido, pero es que las audiencias es lo estelar del sistema, del modelo de oralidad, ya no son los expedientes, ¿no? Entonces, pero lo bueno es que si hacemos bien ese trabajo, realmente ahorramos un montón de tiempo, porque mucha vuelta damos a los expedientes y gastamos mucho tiempo y sin conocer todavía a fondo los procesos. Entonces es una buena inversión preparar, digamos, las causas para las audiencias, ¿no? Y que las audiencias sean realmente un escenario estelar para dilucidar las causas, ¿no? Y resolverlas, ¿no? Después, al llegar los jueces a las audiencias con una alta preparación sobre el contenido de las causas, argumentos y pruebas de las partes, se potencia la posibilidad y oportunidad que tenemos de obtener de fuente directa mayor y mejor información sobre la litis a resolverse. Obviamente, porque una cosa es que vayamos sin conocimiento y recién en la audiencia estemos averiguando, digamos, las características, el contenido de la controversia, y otra cosa es que ya vayamos con todo el conocimiento, ¿no? Entonces, porque eso mejora aún más las posibilidades de captar información. Después, la planificación de audiencia, lo que ya dije, si ingresamos a la audiencia informados, salimos aún con mayor información, pero además sabiendo que las partes y abogados de las causas se resolverán con inmediatez, también tratan de llegar con una alta preparación, como ya dije, en el planteamiento de sus teorías del caso, ¿no? Después se promueve la litigación oral eficiente y productiva, ¿no? Claro, eso es lo que decía, ¿no?
el juez, los objetivos que busca en audiencias, en general, el conocimiento intenso y oportuno de las causas, para que llegue a las audiencias preparados, recabe información adicional a la que ya está documentada en el expediente y pueda resolverlo con acierto y justicia. Dirigir la audiencia de manera eficiente, con adecuado ejercicio de poderes, con el fin de obtener información de calidad para resolver. La confrontación de las alegaciones, que las discusiones no salgan del contexto requerido, no permitir la improvisación, obviamente, ¿no? Porque a veces van y en honor a la verdad, muchas cosas el actuar, digamos, de los abogados es productivo y tenemos que respetar, pero a veces también se hablan cosas que no están fuera de lugar, ¿no? Entonces, tampoco se puede permitir eso, porque es una temeridad también, ¿no? Por eso es importante el manejo de la cuestión disciplinaria también en general, porque al tener más conocimiento nosotros de los casos y llegar más preparados, hay posibilidad y hay necesidad de disuadir esas conductas con sanciones adecuadas, ¿no? A veces cuando en la escritura nos hemos dado cuenta recién en la parte final, al sentenciar unas tremendas temeridades, insultos, cosas fuera del lugar, etcétera, y decirme, ¿por qué en su momento no he desalentado esto, no he sancionado esto? Ha sido porque digamos, la papelería tiende a esconder esas situaciones. Es más difícil que eso, es casi imposible que suceda en audiencia de manera oral, ¿no? Nadie se va a atrever a esos niveles, y si lo hace, está el manejo de la cuestión disciplinaria, que se puede hacer mejor, ¿no? Después la adecuación de las formas, el dejar el proceso en condiciones de poder resolver con inmediatez. Y los abogados es buscar, ¿qué buscan en audiencia? Colaborar en la resolución de los casos, adversarial colaborativo, ¿no? Es lo que debe ser, ¿no? No digo que esté siendo así a la perfección, pero se ve una mejoría, en honor a la verdad, de entender de que tiene que haber una colaboración por propio interés, ¿no? De la oportunidad de participar en las audiencias con las características de la realidad, se preparan mejor para la sustentación de sus teorías del caso. La especialización de los abogados se ve, ¿no? Mejor, más preparados para la litigación oral. Ya no se va a ver esos casos que se estaban generalizando, en el cual los abogados llegaban y cuando uno les preguntaba si querían decir algo, decían que no, preferían hacerlo por escrito, o que recién habían tomado el caso, etcétera, y en verdad no aportaban ni entendían nada del proceso. Entonces, esas cosas son negativas. Eso se minimiza con este modelo, ¿no? Porque el abogado tiene que ir preparado, porque en audiencia se va a actuar, se va a alegar, ¿no? Y si no va preparado, queda mal, no solo ante el juez y con los riesgos que eso implica, sino sobre todo ante sus clientes, está ahí al costado, no puede haber cuentos, ¿no? Al respecto. Ahora, el modelo permite otra cosa positiva, digamos, el modelo permite la incorporación e institucionalización continua de buenas prácticas. Eso se puede ir institucionalizando, mejorando, es permanente, ¿no? En la medida que sean elementos que ayuden al proceso, tienen que incorporarse, ¿no? Por ejemplo, cito algunos ejemplos de lo que hemos hecho en Lima. Hay varias, no puede haber 6, 8, 10 buenas prácticas institucionalizadas. En Arequipa, que fue el primer módulo en entrar, como saben ustedes, del inicio, se preocuparon en instalar buenas prácticas sin temores, ¿no? Con la legalidad del caso. Por ejemplo, uno, en el admisorio de la demanda en procesos sumarísimos, se señala ya la audiencia única, eso da previsibilidad, digamos, a los justiciables de cuándo ya va a ser sus audiencias, ¿no? Obviamente calculando que se pueda agotar el postulatorio, ¿no? En la etapa postulatoria. Ya tienen la fecha de su audiencia desde el mismo admisorio. Después, que en los escritos postulatorios las partes ofrecen en parte de prueba expedientes judiciales o administrativos o informes de entidades, inmediatamente se les transfiere la carga de expeditarlos conforme a su deber de colaboración, autorizando los oficios correspondientes, independientemente de su calificación, que se dará oportunamente en el saneamiento probatorio. Esto es importante porque generalmente esto es lo que ha venido trabando los procesos mucho, y a veces son pruebas irrelevantes y innecesarias,
y le daban al juzgado, y a veces con estrategia dilatoria, de que el juzgado se eche a buscar los expedientes y que las dilaciones supuestamente se deben a los juzgados, y eso no es así. Entonces, eso se le da la carga, y si no, viene la posibilidad de sanción, de prescindencia del medio de prueba, etcétera, ¿no? Esa es la consecuencia. Después, al calificar la demanda, se advierte, si al calificar la demanda se advierte que el domicilio del demandado que señala el demandante es distinto al de su DNI, se notifica en ambos lugares, ¿no? Requiriendo de ser así al demandante más juegos de copias de demanda y anexos que sean necesarios. O sea, y hay infinidad de buenas prácticas que se pueden institucionalizar. El orden del modelo que aporta el modelo, digamos, y que tenemos que ir mejorando, puede posibilitar mejores buenas prácticas en beneficio del proceso, ¿no? Ahora, mencionando debilidades que se han notado en el proceso oral, ¿no? En lo que vamos viendo, definitivamente hay deficiencias y desborde en la gestión de atención al público y reclamos sobre temas administrativos y de gestión de los procesos. Nosotros lo tenemos a pesar de que tenemos una oficina, bueno, ahora hay una situación excepcional, ¿no? Que no podemos, digamos, juzgar mucho eso tampoco, porque se ha desbordado todo, ¿no? Eso es verdad, ¿no? De repente la exigencia es grande, pero las posibilidades de los recursos que tenemos nosotros ahora son muy limitados, y no podemos ver con claridad hasta qué punto esto no funciona bien, no podemos juzgar, digamos, esto negativamente con falta de recursos, ¿no? Falta personal, etcétera. Hay un trabajo muy limitado en horarios. Bueno, pero la idea es de que la oficina judicial funcione, se organice y se especialice de manera más eficiente en esta tarea que es importantísima de gestionar el retardo, la mora procesal, digamos, en coordinación interna del trabajo, la atención al público, ¿no? Dar información, respuesta a los pedidos de los justiciables, todo lo que es oficios, diligencias, coordinaciones. Todo ese trabajo no es, pues, evidentemente, que lo tenga que hacer el juez, como se centraliza, ¿no? Digamos, el responsable de que se haga y de todas estas cosas, porque si no el juez se distrae, ¿no? Eso es lo que queremos romper justamente con el modelo, ¿no? Entonces, pero eso es lo que no está funcionando, digamos, como debería ser, ¿no? Por múltiples razones, pero eso no quita que necesariamente se tenga que ir perfeccionando, no hay otra posibilidad. Porque si tiramos la toalla, digamos, y decimos, bueno, como funciona mal, vayamos regresando a lo anterior, y que el juez siga atendiendo infinitamente a los justiciables, que porque le tocan la puerta y tiene derecho a que los atienda, bueno, que el juez se dedique, pues, un par de horas diarias a eso y muchas cosas más, entonces vamos regresando, ¿no? Entonces, pero es una debilidad que debería tenerse muy presente y afrontarse de la mejor manera. Estamos muy preocupados con eso, pero tampoco que funcione totalmente mal, ¿no? En la medida de lo posible se avanza, ¿no? Ahora, los justiciables y abogados continúan centralizando, a consecuencia de eso, su exigencia de buena gestión del proceso en la figura del juez. Eso es muy negativo y es por razones culturales, falta de difusión del nuevo modelo, pero también por la deficiencia de atención, ¿no? Requiere además que obviamente mejore la gestión de una estrategia informativa importante, requiere que debería acompañar la implementación del modelo y que lamentablemente es muy pobre, ¿no? No hay una estrategia informativa adecuada, ¿no? De responsabilidades sobre la materia. El justiciable a lo que opta es, bueno, lo quejo al juez, pues, si el juez el juez debe preocuparse en modificar, el juez debe preocuparse en elevar el expediente, el juez no me quiere atender para informarme, entonces lo quejo al juez. Eso es negativo porque el modelo no debe apuntar a responsabilizar al juez por cuestiones administrativas o de trámite que no es por eludir responsabilidades, vuelvo a decir, ¿no? Sino es por hacer la diferencia, ¿no? De que el juez, digamos, con el valor agregado que se supone podemos tener para lo nuestro, de resolver casos, de dirigir audiencias de mejor manera, ¿no? De dar respuestas de mejor calidad, más oportunas, más céleres. Entonces, es por eso, ¿no? De que
tenemos que ir cambiando esa cultura de centralizar las cosas en la figura del juez, ¿no? Y que el justiciable tiene dé la cara y atienda cualquier tipo de reclamo sin límite, ¿no? Por supuesto, esto sin para nada despreciar nuestros deberes con los justiciables, que es la razón de ser, ¿no? De dar un servicio, digamos, adecuado, ¿no? Ahora, precisamente por eso más bien, ¿no? Los mismos órganos administrativos, esto tiene que ver con lo anterior también, los mismos órganos administrativos y de control del Poder Judicial, así como otras entidades del sistema de justicia como la Fiscalía, puedo poner a otras entidades, puede ser la Defensoría del Pueblo, no sé, siguen centralizando también esas exigencias de buena gestión del proceso y responsabilizando al juez de pedido de documentación, informe, etcétera. O sea, si un fiscal necesita fotocopiar, también el juez que me lo mande, él es el responsable, ¿no? No entra, digamos, ahí en cambiar esta cultura, digamos, que las mismas entidades del sistema, tanto internamente como externamente, siguen esa lógica de responsabilizar al juez. Y debo decir eso, que también tiene el sustento legal, ¿no? Porque si ven la ley de carrera judicial, efectivamente he notado ahí artículo 34, numeral 6, artículo 46, dicen de que es deber del juez vigilar el cumplimiento de celeridad y que es una falta leve, ¿cierto? Pero es una falta no ejercitar control permanente del personal. Creo que el personal, en honor a no debe controlar el juez. El personal, para que trabaje, tiene que controlarlo el aparato administrativo. Claro, eso no quita que el juez esté alejado y no tenga, digamos, un control de la gestión de los procesos, ¿no? Eso sí. Y a través de eso, obviamente, también coordine y en cierta manera también controle, ¿no? Pero no con esa centralidad que le dan de que el juez tiene que controlar al personal, ¿no? Que muchas veces se malinterpreta se llega a extremos en los órganos de control hasta sancionar a los jueces como dicen, por falta de control del personal, ¿no? Entonces, eso no ayuda, digamos, a cambiar el modelo para mejorar, ¿no? No para empeorar, ¿no? Al juez deben darse labores centrales en el proceso, importante, pero debe darse la oportunidad de hacerla, ¿no? El espacio, el tiempo, como digo, la tranquilidad del caso, ¿no? Otra debilidad que no lo he puesto ahí, pero que considero importantísimo es, y ya para ir terminando, porque ya con eso termino, ¿no? Es que la introducción del modelo de oralidad se está haciendo, y debemos ser autocríticos en eso, sin readecuar los despachos a la lógica de las audiencias, ¿no? Es la otra parte, el cara y sello de la moneda, ¿no? Les dije, por un lado, sí, estamos mejorando, estamos abriéndonos un espacio para ver, digamos, con otra perspectiva de centralizar en que la audiencia es lo más importante, ya no el expediente, que ahora ya no vemos muchas tareas. Es cierto, pero el personal, mucho del personal y también los jueces, debemos reconocerlo a veces, estamos siempre con la lógica de que no dejamos, estamos con ese de pensar que el expediente sigue siendo lo más importante en la práctica, ¿no? Entonces, el modelo de oralidad tiene que implicar una readecuación de los despachos a la lógica de las audiencias. ¿Cuál es la lógica de las audiencias? De que desde que empieza un proceso, todo se está conduciendo a preparar un momento en que vamos a dilucidar la controversia en audiencia. El expediente ciertamente es una herramienta la más importante de documentación para llegar a eso, pero más importante todavía es la audiencia, ¿no? Entonces, esa es la lógica que tenemos que tener. ¿Qué pasa si seguimos centralizando el expediente? El expediente empieza a dar vueltas sin sentido, ¿no? Sin norte, no va hacia la audiencia. Lo mismo de siempre, trámites, nulidades, y no hay un buen puerto donde llegar, ¿no? Entonces, ese desfase tiene que mejorar, o sea,
el modelo de oralidad implica un cambio en readecuar el despacho y la lógica del proceso a que desde que empieza el proceso está dirigido a llegar en buen pie a las audiencias con todo debidamente tramitado, en un debido proceso, con todo, minimizando cualquier mala práctica, etcétera, y permitirnos resolver los casos con acierto y con celeridad, ¿no? Y para terminar, las deficiencias de provisión de personal, tenemos que decirlo, ¿no? Y en términos cuantitativos y cualitativos, porque se nos dice efectivo que no hay el personal suficiente y sobre todo capacitado, y la capacitación, cuando digo, es de que sea permanente y adecuada, ¿no? Y los incentivos también, ¿no? Para ir mejorando, ¿no? Porque si no, ¿quién hace pues el cambio? El cambio hacemos las personas, ¿no? Jueces y especialistas, profesionales que nos acompañan, que para ir, digamos, cambiando el modelo del chip mismo de nuestro entendimiento, tenemos que capacitarnos, ¿no? Cada vez más, y eso es lo que va a ayudar a mejorar, ¿no? Con lo cual, termino mi exposición y estoy a la orden para conversar, ¿no? En la lógica, como digo, de que esto es importante que conversemos, hagamos nuestras reflexiones tengamos en cuenta las experiencias que vamos teniendo en la implementación de este modelo de oralidad, ¿no? Gracias. Dejar de... Bien. Sí. No sale. Si de repente uno de nuestros magistrados desea formular alguna pregunta para el invitado Rodríguez. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Julio Rodríguez por habernos acompañado en esta tercera jornada del ciclo de conferencias con motivo del primer aniversario de la oralidad civil en el Callao. Y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad, doctor Julio Rodríguez. Así que vamos a gratificarle nuestro agradecimiento con un voto de aplausos virtual. Bueno, a través de... Dejo por la oportunidad. Y hasta otra oportunidad. Gracias. Agradecimiento, hasta luego. Y bueno, de esta manera concluimos la tercera fecha del ciclo de conferencias organizados por el primer aniversario de la oralidad civil en el Callao, reiterando nuestro agradecimiento a nuestros invitados y hacerles partícipes a nuestros seguidores de las redes sociales que la siguiente sesión será el día viernes 19 de marzo a las 5 de la tarde. De igual manera, reiterarles que la certificación se otorgará por asistir al 90% de las charlas. Doctor Julio Rodríguez, nuevamente nuestro agradecimiento, nuestro saludo especial de parte de la comisión organizadora, y estamos en comunicación con usted nuevamente para poder invitarlo en la siguiente sesión. Muchas gracias a usted. Está bien. A nuestros participantes a través de las redes sociales. Hasta una siguiente oportunidad.